gusto me da saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en esta ocasión y en este programa que ya es suyo, que ha llegado hasta sus hogares, que ha llegado hasta sus trabajos, que ha llegado hasta sus dispositivos móviles, con todos estos temas que influyen en la sociedad y que además nos hacen tener este panorama con esta perspectiva de género en la cual tanto jóvenes, la infancia y personas mayores, así como ustedes y nosotros y nosotras de este lado, estamos transmitiendo. En este programa en la que vamos a hacer el reconocimiento de algunas de las violencias. Hay muchos tipos de violencias y a lo largo de esta tercera temporada estaremos hablando de ellas, pero una en específico el día de hoy, la violencia obstétrica. ¿Qué es? ¿De qué se trata? El día de hoy lo vamos a conocer. Y también, bueno, pues a través de su compañía, hoy quiero darle la bienvenida a Isis Rivas García de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Veracruz por el apoyo en el lenguaje de enseñanzas mexicanas. Muchísimas gracias. Esto es Sororidades. Aquí iniciamos. La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados. Expertos en el tema identifican dos modalidades de violencia obstétrica. Por un lado, la física, la cual se configura cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificadas por el estado de salud de la paciente o cuando no se respeten los tiempos ni las posibilidades del parto biológico. La segunda modalidad es la psicológica, que incluye el trato deshumanizado, grosero, discriminación y humillación cuando la mujer va a pedir asesoramiento o requiere atención o en el transcurso de alguna práctica obstétrica. Comprende también la omisión de información sobre la evolución de su parto. Un extremo de la violencia obstétrica se presenta en casos que revelan estrategias abusivas para obtener la autorización para esterilizarlas o para colocarles un dispositivo intrauterino durante el trabajo de parto, momento en que la mujer se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. La esterilización sin el debido consentimiento informado de la mujer viola los derechos humanos a la salud y atención médica adecuada, a la igualdad y a la no discriminación, así como a la dignidad. Todos ellos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. En el marco normativo estatal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz reconoce en el artículo 7 la violencia obstétrica como apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir sobre su cuerpo y sexualidad. El Código Penal de Veracruz establece en el artículo 366 que comete el delito de violencia obstétrica el personal de salud que no atienda o no brinde atención oportuna y eficaz en emergencias obstétricas, altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. No obstante, existan condiciones para el parto natural y se practique el parto por vía cesárea. Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad. Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, mediante la negación a este de la posibilidad de cargarle o amamantarle inmediatamente después de nacer. Cuando existan medios necesarios para la realización del parto vertical, obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas. A quien realice las conductas señaladas se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y multas de hasta 300 días de salario. Si la persona activa del delito fuere servidora pública, además de las penas señaladas, se le impondrá destitución o inhabilitación hasta por 2 años para ejercer otro empleo, cargo o comisión pública. Y esta es la violencia obstétrica que muchas veces hemos normalizado o que se ha normalizado durante muchos y muchos años. ¿Y cuántas generaciones no hemos pasado por este tipo de violencia y de repente decimos, ¿es verdad que eso es violencia? A mí me pasó. ¿Es verdad que eso es violencia? Conozco a alguien que le pasó. Pero para hablar del tema tenemos a dos especialistas, las cuales les doy la bienvenida a este estudio de sororidades a través de Radio Televisión de Veracruz. La doctora María Mayanit Martínez López, médica coordinadora de Relaciones de la Fundación Mexicana para la Planificación
Planificación Familiar, Mexfan. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí, doctora, es un placer. Gracias. Y también a la doctora Fátima Raquel Rivera Ramírez, ella es ginecóloga del Hospital General Boca del Río por parte de CESBER, que también me da mucho gusto tenerte aquí y hablar de la violencia obstétrica, que ya decíamos y lo estábamos viendo en nuestro reportaje y de repente decimos, ¿qué pasa con la violencia obstétrica? ¿Qué es la violencia obstétrica? ¿Quién ejerce? ¿Por qué pasa la violencia obstétrica, doctora Mayanit? Pues mira, justo en este tenor podríamos decir que, bueno, como ya lo vimos en el reportaje, la violencia obstétrica es una violencia justo que se ha normalizado, sí, que las personas saben que lo viven, pero no lo hablan. Las personas, las mujeres, las niñas que son y siguen siendo violentadas justo en los servicios de salud, tanto públicos como privados, porque sí, también en los privados se da, o sea, no nada más en los públicos, por el personal de salud. Y bueno, tiene que ver justo con toda esta dinámica desde quién atiende, por ejemplo, desde que una mujer toca el hospital y llega a la recepción y la recepcionista la trata con la punta del pie, ¿verdad? Porque lo primero que dicen es rechazar o no brindar el acceso inmediato, sí, a una mujer al servicio. Eso es primordial. No seguir una ruta, importantísimo también para que las mujeres puedan acceder a su derecho, violentando también sus derechos sexuales y reproductivos como parte del derecho a la salud, como parte del derecho a que la mujer sea atendida antes, durante y después del embarazo, a la hora del parto y el puerperio. Eso también abarca todo lo que tiene que ver con la violencia obstétrica. Y es que ejemplos, por ejemplo, el trabajo que se hace, valga la expresión, ¿qué ejemplos podemos dar de violencia obstétrica, Fátima? Porque hablamos de que llega una mujer en un estado en el que además se siente muy vulnerable, en el que ya está en un proceso natural, en el que va a parir, en el que va a tener a su bebé, que va acompañada o quizá que llega sola, o que va con toda la familia, no sabemos. ¿Qué ejemplos de violencia obstétrica podemos mencionar en este momento? Bueno, pues uno de ellos es la sobremedicalización del trabajo de parto, es decir, un proceso natural del cuerpo de la mujer que es inherente a la naturaleza, se ve pues alterado por la medicación durante el trabajo de parto. Es decir, por ejemplo, el uso de medicamentos como la oxitocina con justificación de acortar los tiempos del trabajo de parto, ¿no? Que la paciente no esté en más trabajo de parto, pero no lo hacemos de manera informada hacia la paciente, ¿no? Ni siquiera a veces es valorada de manera adecuada la paciente, es decir, la paciente puede tener un buen trabajo de parto y aún así se le aplica el medicamento sin expresarle la... ¿Eso forma parte de la violencia obstétrica? Claro que sí. O sea, que tú no informes a tu paciente que le vas a poner un medicamento en la indicación que es esta y la paciente lo expresa como que está de acuerdo con el uso, eso es violencia obstétrica, ¿no? Otro de las formas muy representativas de esto es, por ejemplo, la episiotomía, que es el corte al área genital durante el trabajo de parto para agrandar el canal de parto en el momento del nacimiento de bebé. Sí. No hay un consentimiento sobre la paciente de hacerlo y sin embargo se realiza muchas veces de forma rutinaria y a veces innecesaria en la mayor parte. O que pasa que en el momento se lo están diciendo a la paciente y ella con el dolor o ya con la desesperación o sin el conocimiento o con muchas veces con la ignorancia que tenemos en este sentido de un parto, decimos sí, ya lo que sea con tal de que podamos tener, y eso forma parte de una violencia obstétrica. Hemos sabido de muchos casos, Mayanit, Fátima, de amigas, de conocidas, incluso hasta de experiencias propias en las que hemos sido violentadas de esta manera, la manera obstétrica, pero ¿solamente pasa en el parto, Mayanit? No. No, pasa también en el puerperio, en el que la mujer no puede acceder a su derecho de ser consultada médicamente posterior, porque los tiempos para la atención se los ponen demasiado largos para volverla a atender. Justo hablamos de muerte materna y esa es parte también de la violencia obstétrica, en que la mujer llegue a una muerte materna por no haber sido atendida posterior a la atención del parto. El otro tema también que veíamos es el separar a la madre del hijo inmediatamente de que nace.
¿no? El no procurar que la madre y el hijo tengan esa relación desde el primer momento, eso también implica una violencia obstétrica. Pues eso también forma parte de las violencias obstétricas. Y es que, por ejemplo, también se sabe, Fátima, tú que están tan cercanas a tantas mujeres y a tantas familias que tienen este tipo de situaciones, ¿cómo acompañarlas? Cuando ya se sabe que tenemos esta violencia obstétrica, ¿qué pasa? Ahora ya las instituciones se están involucrando en tener, por ejemplo, un parto humanizado o al personal más capacitado en el sentido de esta humanización que hay para el acompañamiento. ¿Cómo se está trabajando en este sentido con el personal de salud, público y privado? En el ámbito privado se maneja mucho el parto respetado, el parto humanizado, que también incluye mucho a la familia, es decir, el acompañamiento por parte de la familia, el esposo, la pareja, la mamá, alguna de las hermanas o de las tías que quieran acompañar a la paciente durante el momento del trabajo de parto. Que nosotros como médicos permitamos el acceso a las pacientes a que tengan este acompañamiento. Es un poquito más fácil en el ámbito público, digo, en el ámbito privado que en el ámbito público. Pero en el es más caro, público, ¿no? ¿También? Sí, claro. Es la violencia económica en la cosa sí, te permito que entre toda la familia, pero te vas a tener que atender en tal lugar, tal hospital que tiene X costo, ¿no? Exacto. Que lo vas a absorber tú, tu familia, y hay que ver si la familia tiene verdaderamente la solvencia para hacerla, y quienes no tengan esa solvencia, pues en este momento se ven condicionados a no tener esa facilidad. Y es una verdadera locura que la cuestión económica nos brinde eso. ¿Hay algún listado, por ejemplo, del tipo de violencias dentro de la violencia obstétrica en las cuales podamos, como mujeres o con las familias, de repente saber? Así de, si te pasa esto, es violencia obstétrica. Si pasa esto, ¿sí lo hay? ¿Sí hay un listado? Bueno, como tal no hay un listado, pero sí, por ejemplo, omitir información de lo que es, del proceso que se va a llevar a cabo es violencia obstétrica. Sí. Omitir, por ejemplo, citas frecuentes cuando son necesarias para evitar justo llegar a un proceso más complicado durante el parto, eso es violencia obstétrica. El que la mujer no pueda decidir por un método anticonceptivo al que ella quiera, eso es violencia obstétrica. Y que pasa muchas veces, Fátima, Mayanit, que muchas veces las mamás que ya están pariendo y que en ese momento ellas deciden ser ya operadas para no tener más bebés, para no tener ya más familia, en ese momento se les niega automáticamente por el médico o incluso también por la médica. Sí, eso también es violencia obstétrica. De las violencias más comunes. También es violencia obstétrica. Se ha trabajado mucho en ese tema, justo desde los derechos sexuales y reproductivos, de que las mujeres puedan acceder a una OTB, obstrucción tubárica bilateral o salpingo, como es conocida, justo ya no por la edad, sino por el número de hijos, porque justo está en nuestra Constitución muy claro el espaciamiento de los hijos que la mujer quiera tener, claro, ¿no? La temporalidad, y justo también hablamos en este tema importante que es el derecho a decidir sobre su cuerpo, la autonomía reproductiva, ¿sí? Porque si bien decimos, bueno, a ver, ¿por qué se le impide a una mujer que aborte cuando está padeciendo, por ejemplo, un problema de salud o corre riesgo su vida, y por qué no, y por qué se le tiene que obligar a seguir pariendo? Porque además, bueno, o sea, ha habido casos en los que además les dicen, eres muy joven, vas a tener bebés después, ¿qué tal si tienes ganas de tener familia? ¿No? O que les piden precisamente que el consentimiento lo tiene que brindar el esposo. El esposo. Y si no lo autoriza el esposo, el médico no se atreve a hacer el procedimiento, aunque la paciente lo esté solicitando y lo esté expresando de manera verbal y clara. O la familia. El médico dice no, porque tu marido no me está dando la autorización, o tu papá no me está dando la autorización, o al revés, ¿no? Y es ahí donde la esterilizo cuando la paciente no quiere y el marido sí. Entonces la somete a un procedimiento que ella no está accediendo. Qué cosa tan terrible. Y es que de estos casos, bueno, ¿qué les podemos decir? Seguramente ya en casa en este momento es decir, es cierto, yo fui, yo pasé. Y es que todas estas violencias o todo esto dentro de la violencia obstétrica es de lo que estamos hablando en esta ocasión aquí en Sororidades. Sus comentarios son muy importantes a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, para que podamos compartir, para que podamos tenerlas. Violencia obstétrica en esta ocasión aquí en Sororidades.
Y que bueno, pues el día de hoy forma parte de estas violencias y de la violencia obstétrica que aquí en Sororidades estamos hablando a través de Radio y Televisión de Veracruz el día de hoy con la doctora María Mayanit Martínez López, médica coordinadora de relaciones de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar MEXFAM, y también la doctora Fátima Raquel Rivera Ramírez, ginecóloga del Hospital General Boca del Río. Tenemos tanto que decir, tenemos tanto que platicarles a tantas mujeres, pero también a tantos hombres y a tantas familias que creemos que dicen, no, hombre, pues es que eso no es violencia. No, sí lo es y es momento de tener estos foquitos rojos, Fátima, para seguir abarcando y seguir llegando, por ejemplo, a comunidades, a mujeres indígenas, a mujeres adolescentes también, que tengan todo este conocimiento. Así es, la violencia obstétrica es muy tangible en el momento del parto, pero como explicamos, es también en el antes, en el derecho reproductivo previo a un parto. Sí. Desde que concibes un embarazo, el control prenatal que puedas tener o en la decisión de tener o no un embarazo a término, que es un tema que se está legislando muy recientemente, que es un derecho de la mujer ya en el estado de Veracruz y que todavía es un tabú social y también es un tabú médico. Y es que esto va de la mano con los derechos reproductivos y sexuales, porque es como una cosa lleva a la otra y entonces ya no sabemos ni para dónde, pero por eso precisamente es que ustedes como especialistas nos vienen a platicar y nos vienen a dar esta luz verde de decir, a ver, tengo mis derechos reproductivos y sexuales para precisamente no ser violentada. Y ahí es donde empezamos. Justo, fíjate que hemos trabajado durante estos últimos años de la mano con la Secretaría de Salud justo para tener un programa de aborto seguro en el estado y que es el único en este momento en todo el país. Vaya. Justo cumple con esos estándares internacionales de más alto nivel, justo cumple con esta normatividad. Entonces aquí lo único que nos resta es que ese programa, ¿sí? Justo aterrice en todos los hospitales de la Secretaría, pero también en los hospitales privados, no nada más en los públicos. ¿Cuántos hospitales públicos? ¿De cuántos estamos hablando? Estamos hablando que el Estado tiene 56 hospitales de la Secretaría de Salud de Veracruz, pero otros tantos hospitales del IMSS, del ISSSTE y del otro sector, de todo el sector salud, implica también 815 centros de salud en el Estado. Entonces, pues bueno, somos un Estado con mucha capacidad, ¿sí? Pues también a lo largo y ancho de Veracruz, pues con demasiada geografía, pero creo que estamos en un buen momento para aterrizar que este programa Aborto Seguro ya es un hecho, que la legislación ya está reglamentada y creo que de aquí para adelante solo nos resta pues capacitarnos para continuar. Y para evitar las violencias y la violencia obstétrica de la cual estamos platicando hoy. Fátima, si una mujer es violentada de esta manera, ¿a quién puede acudir dentro de la clínica, del hospital, y sea público o privado? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Se tiene que hacer primero la conciencia de qué es la violencia obstétrica, que la paciente esté enterada de que lo que le están haciendo es parte de la violencia obstétrica y que ella lo exprese. Muchas de las veces las pacientes lo consideran normal y no lo manifiestan ni siquiera a sus familiares cercanos. Y ya una vez que lo expresan, entonces tienen el derecho de hacerlo. Hay muchas vías. Una de ellas, por ejemplo, son los buzones en los hospitales públicos, los buzones de quejas y sugerencias, en los cuales dejan manifiesto que tal o cual situación sucedió durante su atención hospitalaria y ellos lo pueden manifestar y hay un seguimiento a través de un aval ciudadano. También puede ser a través de las jefaturas de departamentos o, por supuesto, de las directivas de cada hospital, direcciones y subdirecciones, que siempre están muy atentos a la atención de la paciente obstétrica. Eso es muy tangible de un tiempo para acá. La paciente obstétrica es una paciente que es muy vigilada y también muy cuidada. Muy cuidada, tanto por médicos como por médicas y todo el equipo de enfermería, que bueno, ya están con esta Y va mucho también, más allá de las enfermeras, también nos está, como explicabas, la gente que está en el servicio de admisión, el departamento de trabajo social, el departamento de paramédico como los camilleros, las enfermeras, que hay muchas capacitadas en obstetricia, en pediatría neonatal y por supuesto también los médicos, que no solamente son los obstetras, ¿no? Va mucho más allá, también hay muchos médicos generales muy capacitados y que también tienen la oportunidad de brindar la atención a la paciente y a veces la niegan y eso parte de la violencia obstétrica termina siendo. Y que es el día de hoy que finalmente, porque el tiempo nos está comiendo, Mayanit, doctora, pero
las mujeres, el mensaje para las mujeres y también para las familias en general que nos estén viendo, qué es lo que tenemos que hacer para evitar tanto la violencia obstétrica como el resto de las violencias, pero en específico esta. Bueno, últimamente lo que me da mucho gusto es que más mujeres están enterándose de que las violencias existen. Sí. Y hay muchas instancias que también están preocupadas porque las mujeres vivan una vida libre de violencia. Sobre todo el cero tolerancia contra las mujeres a vivir una vida libre de violencia en Veracruz es un hecho. Entonces, por lo tanto, también las organizaciones de la sociedad civil estamos muy pendientes de las políticas públicas, haciendo mención tanto en lo público como en lo privado de que las mujeres puedan ejercer su derecho sin ser víctimas. Y en MexFam, por ejemplo, lo podemos encontrar, todo este trabajo, para que busquemos ahí en MexFam, y también a la doctora Fátima, que finalmente, doctora, ¿cuál sería el mensaje dentro de este tema que hemos abarcado en estos minutos, pero que además es muy sustancioso, ya que llegamos a través de las plataformas a muchos lugares y a muchas familias de Veracruz y de otros puntos? Que el proceso del parto y del embarazo es un proceso natural que puede ser acompañado tanto de tu familia como de tu entorno social y que debe ser vigilado, ¿no? Que no tiene por qué ser un proceso sufrido, un proceso violentado a través de no vigilancia por las complicaciones que pudiera haber, y también la medicalización excesiva durante el momento de la resolución de tu embarazo, ¿no? Que tú puedas tener la decisión, tú es tu cuerpo y tú puedes decir, yo quiero que se haga esto o no autorizo este proceso o este procedimiento, y que sea respetada tu decisión, que tu voz sea escuchada, pero que tú tengas la conciencia de que la puedes manifestar clara y que debe ser respetada si esto es así. Claro, y de parte de todo el personal médico, pues por supuesto este tipo de respeto, ya no hacer este tipo de bromas de, pero ¿qué tal cuando estaban haciendo al bebé? Pero este tipo de bromitas que no son nada chistosas, ¿cierto? No. Nada chistoso. Claro que no. Claro que no. Así que cero eso, y por eso es que en esta ocasión hemos tenido a nuestras invitadas y que a ustedes también, pues, el trabajo que se está haciendo. Doctora Fátima, ¿dónde te encontramos? Mi inscripción es en el CESBER, Hospital General Boca del Río, y la consulta privada la tengo en Grupo Médico Reforma, en Veracruz Puerto. Para que nos puedan visitar también, y también MexFam. ¿En redes sociales? En redes sociales, MexFam AC, y si no, en el 01800 0077 200. Es una línea a nivel nacional en la que puedes encontrar la información. Muy bien, bueno, pues muchas muy bien. gracias. Pues muchas gracias. El tiempo se va volando, pero hablamos de sororidades, de este tema y de muchos más que tendremos a lo largo de esta temporada. Muchas violencias que hay por conocer, muchas violencias que hay que dejar de normalizar, y sobre todo el trabajo que tenemos que hacer como sociedad entre hombres y mujeres para ser una sociedad empática. Y a través de esta plataforma de Radio y Televisión de Veracruz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Isis Rivas García, en la lengua de señas mexicana. Gracias, nos vamos, que se la pasen muy bien. Muy buenas tardes.